Buenas tardes, mi nombre es Jessica María Luna Salazar, tengo 36 años y soy del estado de Guanajuato. A continuación analizaremos el siguiente caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo la entrega de la mercancía 3 meses en el mes de junio del 2020. Al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. Desarrollo. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Se celebró un contrato de compraventa internacional, ya que es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en diferentes partes del mundo. Artículo primero de la Ley de la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable en los contratos internacionales. Cabe mencionar que este contrato de compraventa se ajusta al artículo tercero y séptimo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, mismos que se refieren a la regulación de la compraventa internacional. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? El contrato sí se puede celebrar de carácter internacional, ya que las partes celebrantes residen en diferentes partes del mundo y de acuerdo con el artículo primero de la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable y los contratos internacionales, el cual refiere. Esta convención determina el derecho aplicable a los contratos internacionales. Se entenderá que este contrato es internacional si las partes de este tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contratos objetivos con más de un estado parte. Esta convención se aplicará a contratos celebrados o que sean parte de estados, entidades u organismos estatales, a menos que las partes del contrato la excluyan expresamente. Sin embargo, cualquier estado parte podrá declarar que en el momento de firmar, ratificar o adherir a esta convención que no se aplicará a todos o a algunas categorías de los contratos en los cuales el estado o entidades u organismos estatales sean parte. Cualquier estado parte podrá, al momento de firmar, ratificar o adherir a la presente convención, declarar qué clase de contratos no se aplicará a la misma. El contrato internacional es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en diferentes partes. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Existen varios tipos de contratos internacionales celebrados por medios electrónicos, como por ejemplo electrónicos celebrados nacionales e internacionales, en su modalidad de vía correo electrónico. Cabe mencionar que para esta modalidad encontraremos algunas definiciones, así como regulaciones en el artículo 2 y en los subsiguientes de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. Salvo en los casos previstos en la presente ley, nada de lo dispuesto en ella afectará a la aplicación a los documentos transferibles electrónicos de norma de derecho alguna que rija los documentos o títulos transmisibles emitidos en papel e incluidas las normas jurídicas aplicables en la protección del consumidor. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Podemos encontrar las obligaciones de quien vende desde el artículo 30 hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Algunas obligaciones de quien vende son entregar el o los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que estipula el contrato, así como la fecha y lugar de plazo de entrega determinados en el mismo. Las obligaciones de quien compra las encontraremos en el artículo 53 y hasta el 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Estas obligaciones son pagar el precio pactado en la fecha y lugar acordados en el mismo contrato. Cabe mencionar que el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que lo haga o tome alguna penalización que se haya pactado en el mismo. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces,
¿Cuál debe aplicarse? Existen distintos instrumentos internacionales enfocados en la regulación de los contratos internacionales, como lo son el Convenio sobre la Ley Aplicable de las Obligaciones Contractuales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales del 94, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los Contratos Internacionales del 94 y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico del 96. No obstante, en este caso específico debe aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Esto si nos apegamos a su artículo primero, mismo que menciona qué casos aplicará a lo que dice el caso, es uno de los cuales aplica la ley. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Considerando que el caso no menciona si el hospital ya hizo el pago de la mercancía solicitada y en caso de que no haya hecho, el hospital puede presidir el contrato. Esto de acuerdo con el artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que contiene las razones por las cuales puede resolver el contrato y el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes. En una de estas razones, en caso de que el pago sí se haya hecho, el hospital puede solicitar una indemnización. Esto de acuerdo con los artículos 74 al 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Si ambas partes acuerdan si es posible y si procede la cancelación del contrato. Esto de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Cabe mencionar que si no se acordó en el contrato la cancelación por incumplimiento, el hospital podría realizar los actos legales para dejar sin efecto el contrato. Conclusión. Enuncia. ¿Qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins St. Phillips para prevenir futuros conflictos? Argumenta tu respuesta. La primera cláusula importante en el contrato de la descripción del objeto de contrato, así como las consecuencias en caso de que la misma no coincidan con los artículos que debe de recibir el comprador. Segunda cláusula en el plazo para que el comprador realice el pago de la mercancía solicitada, ya que no se sabe si el pago se hizo antes de recibir el material solicitado. Tercera cláusula, la resolución de controversias, es decir, que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, ambas puedan negociar cómo solucionar el problema antes de que alguna de las partes salga afectada y tenga que recurrir a métodos legales para dar solución al problema. Por mi parte es todo. Espero que sea de ayuda mi información. Gracias.